Arratsaldeon, ongi etorri guztioi, eskerrik asko, hemen egoteagatik, eta eskerrik asko ere etxetik internet bidez zagozen guztioi. Hoy vamos a presentar la conferencia del doctor Javier Aizpiri, conocido psiquiatra, que nos va a hablar de cómo mantener el cuerpo y cerebro sanos en los tiempos que corren, añade él. Brevemente, para no quitarle tiempo, voy a leeros un poco el currículum del doctor Aizpiri. Nació en Bilbao y se especializó en neurología y psiquiatría en 1972. Creador del Servicio de Alcoholismo y Toxicomanías en Vizcaya en 1973. Fundador de los módulos de asistencia psicosocial del País Vasco en 1977. Premio Nacional de Psiquiatría el mismo año. Premio Andrés Ayagoñi del Gobierno Vasco. Director del Hospital Psiquiátrico de Zamudio en 1978. En 1982, director de drogodependencias del Gobierno Vasco y jefe de salud mental de Guipúzcoa. Presidente de la Sociedad Científica Sociodrogalcol. ¿Lo he dicho bien? Sí. Sí. Pertenece a comisiones nacionales e internacionales en los temas de drogas y SIDA. Profesor visitante de la Facultad de Medicina de El Salvador de los Jesuitas en Buenos Aires, Argentina. Desde 1989, creador y director médico de Medicina Psicoorgánica, que es el Servicio Integral de Tratamiento del Alcoholismo, Toxicomanías, Depresiones, Alteraciones de la Conducta Alimentaria, etc. Desde 1993, formador permanente en los cursos de habilidades en salud mental para médicos generales en la Sociedad de Medicina General, con más de 10.000 médicos generales formados en España. Desde 2009 es creador y director médico del Instituto Burmuin, que es el centro médico especializado en neurociencias, psiquiatría, neurología, psicología y neuropsicología. Ha dictado y dicta cursos, seminarios y másters. Sus últimas publicaciones versan sobre adolescentes, alcoholismo, benzodiazepinas, cannabis y fosfolípidos. Y desde hace unos años se encuentra investigando el campo de los aminoácidos libres periféricos y cartografías cerebrales, su interrelación en el diagnóstico y tratamiento del alcoholismo, la depresión, el estrés, los síndromes de ansiedad y los cuadros involutivos. Y después de todo eso, os dejo en manos del doctor, que nos va a poner un poco en palabras sencillas, ¿no? Eso es. Sí. Gracias. Bueno, os agradezco por estar aquí. Os voy a soltar un rollo impresionante, muy al día, y que os sirva a vosotros, pero que sirva a vuestros hijos y a vuestros nietos. Lo que voy a decir es muy importante, y diríamos, está muy al día, y yo creo que... Y lo que quiero sobre todo es que luego me preguntéis. Voy a intentar que se me entienda, voy a dejar fuera los tecnicismos y vamos a ver lo que sacamos en limpio. Cuando estaba aquí sentado me estaba acordando de la BBK, especialmente pues estamos en el local de la BBK. En el año 72 fue cuando yo empecé, yo soy un neuropsiquiatra. Recordar que la neurología y psiquiatría no se separó hasta el año 75. Yo todavía fui anterior a esa época y los títulos eran dobles. El cerebro lo veíamos total. Luego se rompió neurología y psiquiatría, se rompió corazón y pulmón y se fueron rompiendo todas las especialidades, pero nosotros veníamos entero. Y entonces el problema más grave que había en el País Vasco era el alcoholismo. El alcoholismo era un problema gravísimo. Era la tercera causa de ingresos en los hospitales. En el Zamudio, donde yo fui, puse la unidad en marcha, el 40-45% de los enfermos que ingresaban venían en delirios tremes con un hígado y tenía una mortandad del 10% en ingreso. Es decir, que aquello era una salvajada. Y entonces en la BBK le dije, vamos a hacer un folleto de alcoholismo. Y la BBK le encantó y entonces hicimos un folleto de alcohol, un folleto de tabaco y un folleto de cómo dejar de fumar en 5 días. Y a todo el mundo que iba a la BBK durante 2 años le daban el papelito del alcohol, tal. Pero hay que recordar que, me está acordando un poco de la historia, en los años 20 el tema del alcoholismo también era brutal y la BBK a todo el mundo le regalaba una libreta con €1, con una peseta, o con 5, no me acuerdo. Y allí las 5 primeras páginas hablaban del alcohol. Es decir, que todo el mundo, de toda la población, yo tengo todavía aquellos dos guías, aquellas famosas donde todo el mundo tenía luego en su libreta 5 páginas hablando del problema del alcoholismo
y si un obrero o una persona consumía alcohol, iba a perder su vida, su familia y su cuerpo, y era el peor problema que tenía. Estamos hablando del año 18, 19, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, que viene un poco la historia, me acordará de la BBK cuando estoy aquí. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de este objetivo que tenemos todos, que para eso estáis. Supervivencia, voy a ver si está la cámara, que no se me escape, aquí me veis, ¿no? Vale. Bueno, me voy a sentar por aquí arriba, que está un poco cómodo. Bien, ¿cuál es el objetivo de los seres humanos? Bueno, el objetivo de todos los seres es sobrevivir, que es el deseo de vivir más años manteniendo un cuerpo y un cerebro activo. Para eso estáis aquí, para aprender y para seguir viviendo. Pasa, por favor. Entre los años 65 y 85, dentro de todas las escuelas que hay, hubo uno que se llamaba Laster Breslow, que se dedicó a estudiar los hábitos de 7.000 personas, y entonces ya digo que había 7 factores de riesgo para la salud. El abuso de alcohol, abuso de tabaco, la obesidad, falta de sueño, inactividad física, no desayunar y picar entre horas. Si una persona cumplía con esto, vivía de 11 a 20 años menos que el resto de la población. Es decir, eso ya quedó, diríamos, grabado en los años 60. Este hombre falleció hace poco, murió con 97 años. Hay que recordar que entonces en Estados Unidos el consumo de alcohol y de tabaco era brutal. Había salido de la Segunda Guerra Mundial y había un consumo elevado. Las cifras después se revisaron, pues justamente en un trabajo del gobierno vasco de los años 70 y tantos, y se vio que en este país los que llevan este sistema, es decir, los que abusan, viven 20 años menos que el resto de la población. Por eso aquí tenemos mucha viuda y muy poco viudo, porque los varones han sido grandes consumidores, aunque se han quemado antes, y entonces las mujeres suelen vivir 15 o 20 años más que sus maridos, y esto se sigue correspondiendo especialmente en la edad actual. Pasa, por favor. Bien, me voy a poner aquí abajo porque si no es un coñazo. Entre el año 70 y 90, todos los científicos del mundo intentaron ver cómo podemos vivir más. ¿Me pones por aquí? Gracias. Todos intentaron, enviaban misiones al Tíbet, enviaban misiones a Córcega, a la punta del monte, y entonces buscaban un pastor que vivía 100 años comiéndose un queso de cabra y no sé qué, y entonces todo el mundo buscando la fuente de la eterna juventud. Salieron miles de trabajos, miles de todo. Hay muchos libros todavía muy divertidos. Hay uno que es muy bonito que te pone la dieta de los japoneses que viven más de 100 años. Que curiosamente cada uno hace lo que le da la gana. Es decir, que hay japoneses que comen carne y otros que no comen nada. Pero cuando lees el libro, es decir, aquello fue un desmadre absoluto, se publicó de todo y lo hemos vivido todo. Es decir, lo que estaban era buscando una longevidad con mejor calidad de vida, manteniendo un cuerpo y cerebro más sano y además, sobre todo, que sean felices. Claro, el pastor de Córcega, de la punta del monte, tocándose las narices allí, sin televisión ni nada, viviendo en la naturaleza y con sus ovejitas, pues viviría muy feliz, pero como él, díselo a uno de Nueva York, a ver cómo lo puede hacer, para que lo entendamos, ¿no? Se buscan y evalúan todo lo que hay, ya digo, se miran genética, nutrición, entorno, vida familiar, social, laboral, educativo, económico, para ver cómo se puede envejecer mejor. ¿Qué nos quedó de aquella época? Pues una cosa muy sencilla, el yogur y el kéfir. Fue cuando se puso de moda porque todo el mundo había descubierto que tomar la leche fermentada era mejor que no fermentada, y fue cuando todas las familias, ¿os acordáis?, tenían una yogurtera en casa para hacer yogur para los hijos, todo el mundo haciendo yogur como locos, todos llevando el kéfir por las esquinas, ahora ya lo tenemos todo, pero quiero decir que en aquella época nos quedó la costumbre del yogur y el kéfir, como sano. Por el camino hubo una serie de mitos y nos cargamos de todo, es decir, que esto es malo, la manzana es mala, los pescados azules son malos, es decir, hubo un desastre que todavía estamos viviendo de ello. Al final, los investigadores han consensuado el término de envejecimiento activo, que es lo que estáis vosotros y nosotros, estamos envejeciendo activamente. Es decir, cumplir años con autonomía, salud y seguridad y sin el estigma de ser mayor. Vale. A pesar de que el gobierno pues, nos quiere quitar el carnet de conducir últimamente y nos van a hacer una serie de putadas, como habéis visto, porque alguien tiene que jorobar. Pasa. Además, como con las herencias gana mucho el dinero, mucho dinero en la Diputación, como pone hoy, pues nos van a exterminar antes de tiempo, porque es mucho más cómodo cepillarnos que seguir currando mal. Vale. Bien, de todo este follón de los años 70 o 90,
Uy, dejamos. Sí. Quedó esto, diríamos, fijo. Todas las revistas de salud, todas las revistas de todos los días, los periódicos que hablan de nutrición, todos los periódicos que hablan de alimentación tal, siguen esto. Desayunar y comer de forma regular. Dieta abundante en frutas, verduras y legumbres. Las legumbres costaron entrar porque los yanquis las legumbres no las conocían. Para un yanqui el garbanzo era una cosa rarísima. Pero bueno, menos mal que los franceses y tal se impuso y ya se metió las legumbres por el camino. No abuso de hidrato de carbono, azúcar y sal, control de grasas saturadas, preferentemente insaturadas, no fumar y beber con moderación, dormir 7 a 8 horas, peso equilibrado y ejercicio moderado, y estimular y mantener actividad intelectual y relaciones sociales, que es lo que estáis haciendo esto. Esto ya quedó fijo entre los años 70 y 90 y es el patrón que tenemos siempre cuando hablamos de algo. Desayunar, tomar fruta, tomar verdura, hacer ejercicio, fumar poco o nada, no beber, comunicarnos y divertirnos y salir por ahí y bailar y dedicarnos a las sevillanas, que nos viene mucho mejor. Y comer jamón de vez en cuando, que todavía no me ha ingresado nadie por comer jamón. Paso. Eso no lo pone, pero lo digo yo ahora. En Europa, esto fue en Europa somos más, apareció por ahí la doctora Kuzmine, en Rusia, que murió en el 92, y esta metió los 5 pilares de la salud. La alimentación sana, ella habló ya de toxinas y alimentos que favorecen el agotamiento celular. Así como antes solo, esta hablaba de toxinas. Luego el aporte de micronutrientes esenciales, oligoelementos, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados. Luego, mantener el equilibrio intestinal. Ella fue, y el grupo de los franceses, los que empezaron a hablar del segundo cerebro. Tenemos un cerebro arriba, pero el cerebro donde está es abajo. Tenemos 14 metros de cerebro en nuestro intestino, que ahí es donde se forma la serotonina y donde pasa todo. Y el cerebro es tonto. Si el intestino no manda para arriba, el cerebro no funciona. Entonces, ella fue empezando el tema del intestino del segundo cerebro, equilibrar la flora intestinal, fermentación, putrefacción, aporte de prebióticos, hidroterapia del colon y teoría del intestino poroso. Tenemos mucho conocimiento de ella porque diríamos, los franceses, los suizos y los alemanes son de su corriente. Entonces, la mayoría de los médicos que trabajamos en medicina integrativa estamos mucho más pegados a las corrientes francesas, que los tenemos al lado, que a las corrientes americanas, que se nos quedan un poco lejos. Fijaros bien, hidroterapia del colon. De aquella época, os acordaréis que todo el mundo cuando ingresaba en el hospital le ponían la lavativa. Os acordáis los mayores, ¿no? Y que en todas las casas había lavativas para limpiarse el colon. Aquí desapareció. Que sea una agarrada, que sea de los antibióticos, que sea no sé qué, pero la limpieza del colon era esencial para, precisamente dentro de no solamente la dotina, para hacer funcionar el intestino. Y todavía ahora, cuando ya las cosas van mal, decimos hay que hacer una hidroterapia del colon. De aquella época quedó, ¿os acordáis en Madán X, en la Gran Vía y en Videbarrieta, las peras para que miramos todos el escaparate aquello, que era una cosa muy curiosa? ¿Os acordáis de aquello? Vale. Neutralizar el terreno ácido. Fue la primera que hablaba del pH. Estamos hablando. Luego la inmunidad. Y todos, en este momento diríamos que esta fue la que influyó en toda la medicina integrativa. Con tanta importancia que la mitad de las medicaciones integrativas en Francia entran en la seguridad social y aquí no. Es decir, nosotros tenemos la visión yanqui, solamente vendemos en la seguridad social productos químicos procedentes de la industria farmacéutica, pero en Francia, si tú dices que le das a una persona una esencia de zanahorias para no sé qué, entra en la seguridad social. Es decir, aguantaron muy bien y bueno, y eso es lo que tenemos. Para mí esta mujer tuvo una visión importantísima y diríamos que abrió un montón de ventanas de las que estamos aquí y hablaremos ahora. Pasa, por favor. Bien, esto es la escala de hábitos saludables. Yo daba cursos a los médicos generales de habilidades y me dijeron, nosotros solo tenemos 5 minutos con una persona. En 5 minutos, ¿cómo podemos evaluar a alguien? Es decir, un médico general que tenga 10 minutos ya es la repera y 20 ninguno. Entonces, si tú tienes una persona delante, tienes que intentar evaluarla lo antes posible. Y esta fue la escala que se hizo, sobre todo para los menores de 25 años. Lo que es hábitos saludables y hábitos nocivos. Si la persona se va a dormir temprano sin la radio, pues es un hábito positivo. Si se va a dormir tarde y con la radio encendida, pues es negativo. Si se levanta tarde es negativo y si se levanta pronto es positivo. Es decir que nutrición, todo lo que sea la nutrición,
decente va bien. Los que se nutren mal, se pregunta siempre el desayuno. Todos los que desayunan van bien, los que no desayunan van mal. El otro día me vi una cría de 20 años totalmente ida. ¿Qué desayunas? Un café con un porro. Venía en la estratosfera, claro. Bien. O lo que se llamaba el café, el desayuno funcionario, que era un café con cigarrillo. Ejercicio. ¿Haces ejercicio o no haces? ¿Estás en el sistema educativo y sales adelante o no? ¿Te preparas para la vida? ¿Tienes habilidades con el equilibrio emocional? Y los tóxicos. Si consumes tóxicos, está en grande, todo lo demás el proceso se rompe. En el momento que entra un tóxico, una persona por menos de 25 años, la función del cerebro, que es el lobo frontal, se para y todo el proceso metabólico, de maduración, de información y todo se detiene. Y lo vamos a perder. Entonces, eso era importantísimo evaluarlo desde el primer momento y nos permitía saber, por lo menos, que nos enfrentamos con un joven en proceso de deterioro, en proceso de desarrollo. Pasa, por favor. Vale. La palabra desarrollo y deterioro. Recordar que a mayor precocidad de hábitos saludables, mejor desarrollo individual. Es decir, el ser humano es como un árbol. Primero, las raíces. Las raíces es, ¿qué hacemos con un niño pequeño? Le ponemos leche hasta las orejas, lo cuidamos, lo mimamos, no sé qué, y vamos todo el día, cada 2 meses al pediatra a ver si crece, si se desarrolla y si pesa, y si está bien. Es decir, estamos vigilando su desarrollo desde el primer momento, los 3 primeros años, con lupa, porque es el momento que le va a salir las raíces. ¿Entendéis? Posteriormente, llegaremos a la adolescencia y es el tronco. Si hay raíces, tendremos tronco. Si no hay raíces, no tenemos tronco. Si ha habido enfermedades, no hábitos saludables, mala alimentación, como tenemos niños de África, todo lo que te dé la gana, ya no hay tronco. El tronco está en malas condiciones. El tronco da unas ramas y luego las ramas de fruto. Las ramas de fruto van a ser a partir de los 18 hasta los 30 años. Si no hay raíces, no hay tronco, no hay ramas de fruto. Y si no hay ramas de fruto, no hay vida. ¿Queda un poco claro? Entonces, esto lo hacemos igual. ¿Qué tenemos que tener el terreno para funcionar bien? Pues igual que un árbol. Tiene que estar bien oxigenado, bien nutrido, bien descansado y no intoxicado. Es decir, si yo tengo un árbol y quiero que me dé peras, tendré un terreno en condiciones, lo tendré bien nutrido, oxigenado y lo cuidaré. Y al día de mañana, 5, 6, 7, 8, 10 años más tarde, tendré ramas de fruta y tendré fruto. No al día siguiente, tengo que hacerlo. Pues en un niño me pasa igual. Yo estoy creando una persona que sea útil a la sociedad, que pueda sobrevivir y que sea autónomo, a partir de los 18 años es cuando le van a exigir entrar en las ramas de fruto. Es cuando va a tener que estudiar, y tal. En este momento en España, 1/3 de nuestros jóvenes son incapaces ya, porque han destrozado su cerebro, de hacerla eso. Estamos perdiendo 1/3 de nuestra juventud, luego lo veréis en datos. Este fin de semana, unos 800.000 jóvenes de este país se dedicarán a verse un botellón que consiste en 1 litro de ginebra con Coca-Cola y que cuesta 5 euros. 1 litro de ginebra en un joven significa destrozar todo el cerebro frontal y perder la capacidad de aprendizaje, como tenemos lo que estamos viendo. ¿Vale? Con el permiso de nuestro sistema, que todo el mundo pues lo deja. Nadie. No ves que ningún gobierno, ni este ni el de más allá, esté diciendo todos los días: no, es que los del botellón se contaminan. No, el problema no está en que se contaminan. El problema es que han perdido el cerebro con el botellón. Que estamos hablando de ginebra, que no estamos hablando de bocadillo de jamón. Vale. Esto es el ABC, perdón, el anterior. Esto es para todo ser vivo. Es decir, que son normas generales. Paso, por favor. Bien, al final, con todos los escritos anteriores, pues nos dimos cuenta que la población era más longeva y con mayor calidad de vida, incluso en edades avanzadas. España es el tercer país con esperanza de vida más alta, detrás de Suiza y Japón. La cifra era 87,5 años en mujeres y 80 para los varones. Esto es antes del COVID. Ahora no lo sé porque no tengo al día cómo ha ido la cosa. Esto fue anterior. Pero ¿se están cumpliendo las expectativas? Bueno, vamos a empezar primero. Fijaros bien, una cosa curiosísima. Suiza, España y Japón. ¿Por qué son los 3 países que más se vive? Primero, la dieta japonesa. Es una dieta totalmente sui generis. Segundo, la dieta mediterránea, la nuestra. Y me diréis, ¿y los suizos? Pues es que los suizos van al revés. Tienen una dieta a base de vaca y a base de leche.
Cuando todo el mundo pone a parir las vacas y la leche, los suizos se dedican a la leche y a las vacas. Para colmo, Japón y España han tenido unas guerras durísimas y la generación por delante de los 40 han recibido más leñas que ni sé, como ya veremos. Estamos haciendo estudios sobre supervivientes. Bien, pues esa es la realidad. Ahora, ¿se están cumpliendo expectativas? Nos enfrentamos a un montón de peros. Porque el tema no está en vosotros, sino en vuestros hijos y en vuestros nietos. Ya sabemos que si no beben, si no fuman, si se levantan a la mañana, si desayunan bien, si toman fruta y verdura y se estudian y hacen deporte, pues van a ir bien. Pero resulta que solo hace el 25% de nuestra población. Y el resto, para cómo están ocurriendo muchas cosas de las que no contábamos con ellas, que es lo que vamos a hablar. Pasa, por favor. El primer desastre fue que todos los estudios se hicieron con personas que habían nacido antes del año 40. Es decir, que decimos, bueno, qué bien, ahora cogemos las esquelas y miramos 81, 90, 100 años y digo, hemos vivido mucho. No, estos han vivido mucho, para que lo entendamos. Es decir, no se puede hacer un estudio de supervivencia con generaciones que nacieron antes del año 40, incluso antes del año 50. ¿Por qué? Pasa, por favor. ¿Qué pasó a aquella gente? Los nutrientes no tenían neveras, no tenían congelación, no tenían plástico, comían lo que tenía alrededor y se acabó. Vale. Segundo, no había industrialización de transporte, todo andando y como mucho en bicicleta. Había que hacer un ejercicio físico enorme para la vida cotidiana. Veías al carnicero llevando una pieza en la espalda de 100 kilos para arriba y para abajo. Había muy poco radio y ondas, nada más. No había ningún estímulo negativamente a nivel exterior. Y la vida estaba alrededor del trabajo y la familia, y muy poco tiempo para ocio. Una fiesta del pueblo y a correr, o una Navidad y a correr. El nivel de responsabilidad en el medio familiar, laboral y social es de edades tempranas. Tú tenías un niño y si no tenías una abuela, una tía, una vecina que te ayudase, la habías apañado. Funcionamos con el efecto tribu. Yo me acuerdo que vivía en la calle Correo, soy de la calle Correo, y jugaba en la Plaza Nueva. Y cuando mi madre me quería llamar, le llamaba a una vecina en el patio, la del patio le llamaba a otra de la Plaza Nueva y la de la Plaza Nueva decía, Javier, a casa. Y estaba así hasta edad corriendo, quiere decir que a tomarte el pan con el chocolate, vete a saber el chocolate aquel lo que era, pero de aquí sobrevivimos todos. Para colmo no tenía problemas de vacunas, no nos vacunábamos, nada más que la viruela que llegó más tarde, pero lo demás estamos inmunizados. Trabajo a partir de los 6 años a los 12 años. 6 años en el campo, pues tenías que cuidar a los hermanos, 12 años. Ir a lavar al río, cocinar en casa. Imaginaros de golpe y porrazo y dices a un chaval, mira, todo lo que tienes moderno te lo quito y empieza a funcionar. ¿Qué hacemos? Fuera nevera, fuera plancha, fuera agua corriente. Bueno, entonces, claro, esas personas que encima pasan una guerra civil, pasan más hambre, pasan más nieve, les queda la tuberculosis, tienen que trabajar duro, lo que estamos viendo son los supervivientes, los que murieron no. Tú dices, bueno, los alemanes salieron adelante, sí, se dejaron por el camino 25 millones de personas, que se dice pronto. Los que sobrevivieron son durísimos, son capaces de ponerle piedras de arriba abajo. El resto ya no está. Es decir, no se puede hacer un estudio de longevidad con estas personas. Ese fue el gran fracaso que hemos tenido cuando se hacen los estudios. Vale. Es decir, que encima, para colmo, no teníamos ni siquiera vacunación. Fijaros ahora el follón que hay. Y como he dicho, tenéis la gente que nació antes de los 40, que luego cogen el sistema sanitario y les ponen la cadera nueva por el camino, la rodeza, se les trata la hipertensión, se les trata la diabetes y cogen el boom sanitario. Y consiguen ya tener la lavadora en casa, la nevera, la plancha. Es decir, que los supervivientes han funcionado en un medio menos hostil y que les ha permitido llegar hasta los 90, 100 años. El más longevo que tengo yo es 108 años. El hombre dice, le dice, ¿no te van a hacer un homenaje en el pueblo? Y dice, no, porque yo creo que la muerte se ha pasado de lado y si me hace un homenaje me descubre, va por mí. Pasa, por favor. ¿Qué ha ido ocurriendo cosas por el camino? La primera gran burrada que tuvimos fue el año 70-70, esa me tocó a mí.
De repente otra vez empieza un consumo elevado de alcohol en la población trabajadora y normal. Porque hay más disponibilidad económica, desarrollo de infraestructura de venta y consumo, cajetilla de tabaco rubio, alcohol de alta graduación combinados y la cultura de la cerveza. Es decir, de ser un pueblo que bebe a ser un pueblo que puede beber mucho, que tiene dinero y que además tiene acceso a ello. ¿Qué pasó? Pues si el alcoholismo era un problema, cuando yo me tocó trabajar en alcoholismo en Zamudio, no es que era un problema, era el tercer problema de la población vasca. Ingresos por problemas de hígado, con un problema que tiene el alcoholismo, que no solamente tiene un problema de enfermedad orgánica y psíquica, sino que además actúa sobre la familia, el medio laboral, el medio social y el futuro económico de un país. Es decir, que tienes una persona que se te va a invalidar a los 40 años. Bueno, esa fue la primera gran problema que nos cayó. Es decir, sabíamos todos que si bajamos el consumo de alcohol vamos a vivir más, pero nos ocurrió todo lo contrario. Pasa. Ahí yo puedo hablar mucho de protagonismo, porque llevé drogodependencia al gobierno vasco, me lancé contra el alcohol, no sé si acordáis que teníamos todas las cabinas de teléfonos hablando del tema con folleto de alcohol, hasta que Hostelería se reunió en la feria de muestras y dijeron que o le paraban al doctor Espiri o se convertían en bachoquis y no pagaban impuestos. Y con mucho cariño me enviaron a casa, entre otras cosas. Es decir, que esa pelea la ha vivido a primer plano. Bien. Para colmo, aparece la epidemia de drogas en los años 70-80. Eso, desde el punto de vista antropológico, nos ha desquiciado. Es decir, hasta ahora los seres humanos nos divertimos, pero siempre queremos sobrevivir. De repente se nos ponen en más manos unas sustancias que te quitan la capacidad cerebral de supervivencia y que la consumes hasta que te mueres, y además de forma rápida. Recordar, los que estéis supervivientes aquí, lo que pasó en aquella época, la matanza tan importante de jóvenes que tuvimos. De la gente que consumía heroína por vía intravenosa, 10 años después, el único recuento que pude hacer, solo quedaban vivos 13. Es decir, la mortandad fue brutal. Es decir, de repente nos encontramos que todo lo que hemos hecho para sacar un hijo adelante, estudios, educación, bienestar, todo lo que te dé la gana, entra en contacto con una sustancia y de repente pierde la capacidad de saber que se puede morir. Y se muere. Recordad que hay gente que se picaba cogiendo el agua del suelo, enchufándose y muriéndose delante de nosotros. Eso nos creó ya un problema, que lo tenemos ahora. Los jóvenes que consumen botellón no tienen lóbulo frontal, no tienen la capacidad de supervivencia. Cuando hacemos ahora, como ponemos un casco que hablaremos luego en la cabeza, han perdido el lóbulo frontal. El joven que hace un botellón y que busca el alcohol para anularse, no tiene cerebro para darse cuenta de que se está anulando. Lo ha perdido. No lo ha desarrollado, ¿lo entendéis? Por eso él seguirá y seguirá. Pasa, por favor. Para colmo, en este follón nos aparece la enfermedad del 75. Ya hablaremos por qué es el año 75 y por qué le llamamos así. La llamo yo y algunos de nosotros, pero porque en Europa serían del 75, luego veremos, que son enfermedades medioambientales. Empieza la contaminación, empiezan todos los problemas que tenemos de contaminación, nos cargamos el medio ambiente, empezamos a respirar, utilizar detergentes, utilizar sustancias tóxicas, todo lo demás, y empiezan a aparecer múltiples enfermedades seguidas en el 75. Cuando yo acabé la carrera, el cáncer de mama era una mujer cada 2000, ahora es una de cada 7. Cuando yo acabé la carrera, el Asperger no existía, existía el autismo, 1 cada 1.000.000. Los americanos dicen que hay 1 cada 67 ahora. No existía la fibromialgia, no tenía ni nombre, no existía la fatiga crónica. El ELA era una cosa rarísima. Se decía que era por unos virus de las ovejas. Es decir, que el Parkinson precoz no existía. Es decir, todas las enfermedades que nos han venido por contaminación temprana. Casi todas las mujeres de Bilbao tienen un problema en este momento de tiroides, tienen un problema de vitamina D, tienen un problema de artrosis. Entonces, todo eso son enfermedades de la contaminación. Cuando yo acabé la carrera, y todo está en mis libros, el cáncer de mama decían que eran de monjas que no tenían hijos. Y el tiroides solamente había un problema en el norte de los Agotes, que era la parte de arriba de España, en la zona derecha de Navarra, y en un grupo en el Valle del Jerte, por ahí arriba. Bueno, todo lo demás no había problema de tiroides. Ahora es indispensable y fijaros cuántas de aquí o de vuestros hijos están tomando
de tiroides, medicación para el tiroides porque está afectado. El tiroides es la primera glándula que se lleva la contaminación. Y luego la vitamina D. Pasa. Esto es un poco liado, pero es que hay que entenderlo. Todos nosotros somos grasa y nuestro cerebro es grasa. Es decir, tenemos músculo, tenemos huesos, pero los huesos tienen grasa dentro y los músculos tienen grasa dentro. Y la grasa, ya sea colágeno o nada, son sustancias son sustancias grasas. Y el ser humano pasó de 300 gramos de cerebro a 1,5 gramos cuando consiguió comer las grasas de los animales. Es decir, nuestros parientes, los monos, siguen arriba comiendo hierbas y el que bajó abajo y se comió un día un hueso y se comió la grasa del hueso, tiró para adelante y hemos llegado hasta aquí. El de arriba sigue todavía con 300 gramos de cerebro y el de abajo tiene motosierra y se carga el árbol y se carga el mono y se lo come. Esa es la diferencia de evolución. De 806 personas, 300 a 400 gramos de cerebro a kilo 400. Vale. ¿Qué ocurre? Estas palabrotas que las leéis por ahí. Compuestos orgánicos persistentes, compuestos tóxicos persistentes y agente químico ambiental. Ahora que están, venga a hablar, que han estado adaptadas, lo que se habla es de esto. ¿Qué sustancias hay en la naturaleza? ¿Quién las ha puesto y cómo las quitamos? Esas son las palabrotas técnicas. Fijaros bien, todas son liposolubles. Porque lo que es hidrosoluble es muy fácil, se entra en el cuerpo, se bebe agua y se va. Pero lo que se mete en la grasa se queda ahí dentro, hiperpermanentemente. Y si una madre de 28 años, una chica de 28 años, está contaminada, su primer hijo se va a llevar todas las sustancias tóxicas en la primera salida. Y vamos a tener un niño con graves problemas de intoxicación, de aprendizaje o de problemas de gluten, los que os dé la gana. Pues son liposolubles. A eso le llamamos neurotóxicos, que actúan sobre el sistema nervioso. Teratógenos, que hacen que el niño no pueda desarrollar o nazca con problemas. Tenemos ahora 7.000 enfermedades raras y yo creo que cada día es una enfermedad rara. Son genotóxicos, carcinógenos y disruptores endocrinos. Tenemos una epidemia de cáncer de próstata, de cáncer de pulmón, de cáncer de mama. Tenemos las unidades de alteraciones de la sangre de niños rebosando, con leucemias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra disruptor endocrino. Esta es la palabra que nos tenemos que acordar. Son sustancias que se meten al organismo que compiten con las hormonas y que nos dan deteriorando. Son los que hacen bajar precisamente, la vitamina D y las que se llevan el tiroides de entrada. Luego veremos más consecuencias. Pasa, por favor. Es decir, las sustancias tóxicas liposolubles se almacenan en las células grasas y producen un sumatorio de estos tóxicos de muy difícil eliminación. Una vez que se queda en la grasa y se queda. Tú coges una grasa de una persona y 40 años después tienes todos los tóxicos metidos. Vale. ¿Qué afectan el sistema nervioso, digestivo, endocrino, musculoesquelético, cardiovascular? En todos los sitios donde hay grasa, esas sustancias se nos quedan dentro y nos van tocando las narices. Pasa, por favor. Cuando nosotros entramos en Bilbao, pone atmósfera saludable, pero hay otros días que pone atmósfera mejorable. ¿Qué significa atmósfera mejorable? Pues que no es saludable. ¿Entendido? Pero tú estás ahí dentro, no sé si me entendéis. ¿Os acordáis, los veteranos, cuando íbamos en tren a la playa, al pasar por Erandio, que no podíamos ni respirar? ¿Os acordáis de la huelga de los años 71, cuando los de Erandio se sublevaron porque se les quemaban las medias a las mujeres y las sábanas de contaminación? Que fue la policía a disparar al aire y mató a una persona. Mi hermano era médico de Erandio y yo hacía sustituciones y cuando iba con el coche, que llevaba un 600 viejo de mi hermana, cuando salía de la consulta tenía con un periódico limpiar el cristal porque no veía de la grasa que tenía. Bien, fijaros bien, estas palabrotas de CTP, Aqua, que hablan muchos estos días, comienzan en el vientre materno y se prolongan durante toda la vida. Y sus complicaciones. Es decir, que tenemos un problema de contaminación, luego veremos, os voy a dar más datos todavía más duros, ¿vale? Paso, por favor. El 2019 daban estas cifras. 12 millones de muertes por aire contaminado, de ellas 4 millones. El otro día me vio una chica y me dice, ¿tú qué eres? Pues venía con un problema neurológico y tal, pues soy peajista. Y digo, ¿y eso qué coño es peajista? Y dice, no, es que la que está en el peaje.
Tenía una contaminación de diésel, vamos, le había destrozado muy joven el sistema nervioso. Claro, imagínate, metido en el peaje todo el día, 8 horas allí, camión que llega, camión que sale, pum, 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 respirando eso sin mascarilla. Las cifras, 36.000 muertes en prematuros en España por contaminación atmosférica y de ellas 27.000 por los PM2,5. Las cifras de enfermedades o muertes, consumo directo e indirecto de aguas contaminadas se desconoce. No tenemos grandes cifras. Lo que tenemos los médicos es una gran cantidad de enfermedades cronificadas producidas por todo esto, pero no tenemos las cifras mortales finales. Pero luego veremos más cosas. Pasa, por favor. El Ebro vierte actualmente 2.200 millones de microplásticos al mar. Como veis, va en el agua de riego, se la comen los peces y nos comemos nosotros. En este momento todas las autopsias que se hacen aparecen ya en el cerebro plásticos, microplásticos. En algunos casos el equivalente a una tarjeta de crédito. ¿Qué hace un microplástico metido en el cerebro? Pues no lo sé, pero no es precisamente donde tiene que estar. Todos los días nos dicen, no echar los plásticos al mar. Veis todo el mar contaminado, vemos todo, pero esto es lo que está pasando. Al final nos lo comemos. Tú comes una anchoa más feliz que ni sé. Menos mal que a la anchoa le quitamos la tripa, porque los plásticos están en la tripa. Es decir, que al pescado le quitamos la tripa y le quitamos todo y de lo malo, la zona que está más contaminada no va. Pero si algo le queda en el músculo, nos va a nosotros. Pasa, por favor. Bien, resumen, ¿con qué nos enfrentamos ahora? Esto es lo mismo que el otro día en Checoslovaquia, en Dublín, en Glasgow. Esto es lo que hay. Nos enfrentamos con un problema grave de tóxicos ambientales. Nos enfrentamos con las iatrogenias. Nos hemos acostumbrado a tomar todo tipo de medicina sin contar con ellas. Hoy venía en el periódico el Día Natural sin antibióticos. Venía en el correo. Nos hemos acostumbrado a todo solucionar con una pastilla de algo sin contar lo que va a pasar. Nosotros, las vacas, la naturaleza y el campo. Tóxicos sociales, todos y alguno más. Alteración del descanso y del sueño, producido por todo, contaminación, sonido, ruido, ambiente y circunstancias. Luego veremos. Alteración de la nutrición. El 51%, y yo también, de los españoles son obesos. Pero si vosotros sentáis en la Gran Vía ahora y veis pasar la gente, podéis contar las personas que no están, no que no sean, que tengan sobrepeso, sino podéis ver obesos de 15, 20 kilos de más, en personas muy jóvenes, entre 16 y 30 años. Unos culos así que se caen. Imaginad lo que supone en un cuerpo joven 18 kilos de grasa mala. Lo que supone el futuro, ¿no? Os sentéis en un banco de la Gran Vía y contáis. Entre 10, 14 de las que pasan o de los que pasan, no solamente tienen sobrepeso, sino que tienen un sistema adiposo brutal desarrollado. Afecta, según el gobierno español, 52% de la población. Luego, cuadros orgánicos. Nos enfrentamos con el dolor, la invalidez y el miedo a la muerte. Las pandemias, no hace falta hablar de ellas. Esto fue antes del tema, ya que apareciese, ya las hemos tenido. Y todo esto actúa a nivel emocional y cognitivo, afectando a todos, a las familias, al sistema, a la economía, al país y al desarrollo. Vale. De los tóxicos medioambientales, volvemos otra vez, los más peligrosos son los que producen disrupción endocrina. Son todas las sustancias químicas que actúan en la disolución de las grasas que penetran dentro. Desde los detergentes, las colonias, alimentos, etcétera, etcétera, que tienen el problema. Por eso, la clase trabajadora que trabajaba en limpieza en todos los niveles es la que más rápidamente empezó a tener fibromialgia, afectación de la columna y todo, porque estaba todo el día trabajando con detergentes de alta densidad sin ningún tipo de protección. Es decir, para que un hospital esté limpio, una casa esté limpia, una casa esté limpia, significa que tiene que haber un detergente sin control suelto. ¿Y eso a quién afecta? A la mujer. Al varón no, porque no suele estar en ello. Los contaminantes urbanos, los plásticos y todo lo que sea neurotoxicidad. Pasa, por favor. Esto, el otro día esta conferencia la di en Barcelona, y llevé a Barcelona. Esto es de la revista American
el Investigación y Ciencia, donde ponía el ejemplo de Barcelona como una ciudad europea de alto nivel de contaminación y sin salida. Es decir, que una revista americana te coja una ciudad nuestra y te diga dónde estáis metidos, te parece demasiado. Entonces le dije, mira, esto no lo digo yo, lo dice la revista. Tienen 14.000 taxis moviéndose, la mitad de gasoil, y como allí no hay paradas, los tienen para arriba y para abajo, de entrada. Tienen las montañas aquí y el mar aquí. Las fábricas a la izquierda y a la derecha, el medio, coches para arriba y para abajo, y delante se le ponen los grandes barcos que de noche están encendidos contaminando. Resumen, que tiene el agua contaminada, están haciendo un esfuerzo enorme. Cada vez que voy, veo calles de no contaminación, carteles, chismes, tal. Ahora se han puesto que no puede nadie andar a más de 30 por hora, pero no sé cómo. Es decir, que están luchando como sea, porque la tasa de enfermedades que tienen es brutal. Pasa, por favor. Aquí lo veis muy bien. Nosotros, cuando hacemos una investigación de esto, sacamos bulbo de pelo. Sacamos el pelo. El bulbo de pelo es una grasita que unos 1,5 milímetros, 2 milímetros, y hay en esa grasa todos los tóxicos que hemos tenido durante 2 o 3 años metidos. Eso se envía a Milán y me dan. Veis que esta persona de Barcelona tiene un nivel alto de aluminio, arsénico, bario, níquel, plomo y uranio. Imaginaos todo eso metido en todas las células del cuerpo. De paso, se ha cargado el sistema endocrino. Tiene la dopamina elevada, la progesterona, serotonina y testosterona. Normalmente estas personas han venido por Parkinson precoz, gente que a los 40, 45 años ha empezado con temblor de las manos o que no pueden moverse o que tienen problemas graves de intestino poroso. Paso. Madrid, septiembre del 19. En este caso, como veis, aluminio, arsénico, bario, cadmio, mercurio, níquel, plomo y uranio, todos los tóxicos que hay, y se ha llevado por delante la dopamina, la progesterona y la testosterona. A esto le llamamos nosotros aquí en Chufla el síndrome de la M30. Porque alrededor de la M30 todo el mundo da esto. Tú dejas un cristal en una terraza y al día siguiente pasas el dedo. Y ves exactamente el nivel de contaminación que tienes. Eso mételo en un pulmón durante todos los días. Yo cuando voy a Madrid y veo a uno corriendo, haciendo ejercicio por la carretera, se me pone los pelos de punta. Es decir, encima de que estás contaminado, estás corriendo, respirando el doble del máximo tóxico. Pues sí que lo estamos bien. Por lo menos si te vas a comer un bocadillo de jamón en un bar, por lo menos no te vas a intoxicar tanto, pero corriendo por aquí, ni para Dios. Pasa, por favor. Castellón. Aluminio, arsénico, bario, cadmio, plomo y uranio. Como veis, dopamina, progesterona, serotonina y testosterona alteradas. Me diréis, ¿Castellón? ¿Qué tiene que ver Castellón? Pues Castellón Musital tenemos contaminados todos los campos, porque a todos los campos les meten veneno hasta por las orejas. El agua está contaminada y hay un altísimo nivel de contaminación. Igual que Sevilla. Bien, esto es para fardar. Donostia. En Donostia, en estos mismos días que hice, solamente me dieron intoxicaciones por arsénico. Y posiblemente sea del arroz. Del arroz. El arroz tiene mucho arsénico ahora, y entonces venía de ahí. Como veis, esta persona además corre maratones. Hizo las pruebas para ver cómo estaba y corre. Pero veis la diferencia. Hombre, en Donostia en este momento no es una capital contaminada. Las grandes de acero están más a la derecha y están perdidas, pero Donostia está bien y encima le pega el aire todos los días para arriba y para abajo. Pero veis comparado con Madrid y Barcelona lo que hemos visto antes. Vale, pasa por favor. Este es de Bilbao, que no solamente no tiene contaminación, sino encima tiene aluminio más bajo que lo normal. En Bilbao, desde que se cerró Sefanito, Tunquinesa, todo lo demás, ha bajado muchísimo. Es decir, se ha cerrado en gran cantidad de industria, tenemos peces en la ría, y lo que antes era lo que era desde Lejona, Erandio, hasta Durango, que era aquello era de para arriba y para abajo, de abajo para arriba, eso nos ha bajado muchísimo. Pero con el COVID han empezado a meter otra vez los coches a Bilbao y ahora intentan sacarlos y no sé lo que harán, porque siguen teniendo mucha contaminación. Vale, pasa, por favor. Cuando yo acabé la carrera no existía no tengo ningún libro, nadie con problema de gluten, ni venían los libros. Ahora no hay ningún familiar que se atreva a hacer una fiesta entre niños porque la mitad de ellos están alérgicos a algo y los pueden matar a la mitad. Es decir, nadie se atreve.
que él ha sido el culpable de que en este momento tengamos un problema gravísimo de gluten. Tenéis que saberlo, el glifosato. ¿Qué es el glifosato? La sustancia que se usa en el campo como herbicida. Pasa a los granos de trigo y cuando se come en el pan es cuando empieza a aparecer luego las detecciones de gluten y la intolerancia. Ahí ves muy bien como en el año 90 no había prácticamente ningún niño con problemas de gluten y ahora, como veis, a medida que ha ido entrando más el glifosato, se produce más. El glifosato, media Europa lo ha quitado ya, pero España no se atreve a quitarlo, porque te dice muy claramente, si quito el glifosato, ¿quién le paga al agricultor? Porque el glifosato te permite tener los cultivos. Pasa, por favor. Vosotros veis, la parte de la izquierda es verde. Cuando veis un campo verde de Castilla dices, qué bien. Pues el que bien no, eso tiene glifosato. El que está bien es el de la derecha, que tiene de todo. Pues tiene amapolas, tal, de tal, tal. Hace 2 años, yendo por Extremadura, había una zona pegada a la carretera muy bonita y estaba toda llena de flores y tal. Y había un cartel diciendo, me gustaría que todo el campo fuese así, pero ¿quién me lo paga? El hecho claro es que ese campo de la izquierda es glifosato, ese de la derecha no es. Para colmo, si echas el glifosato, al cabo de un tiempo el campo ya no sirve para nada. Vosotros veis por Valladolid, salís a Valladolid hacia afuera y empezáis a ver campos ya yermos que no tienen ningún cultivo porque han quedado quemados. Antes hablaba de una compañera de una zona de Vitoria donde en 20 años no pueden sembrar. Eso les pasó a los rusos cuando se cargaron también los cultivos. Ese es el glifosato. El culpable del problema del gluten. Pero no lo dirán, ¿eh? Pero si lo metéis en el ordenador y veis de centrar las polémicas que hay, pues sí existe. Pasa ahora. Pasa anterior. El anterior, que no se me olvida. Perdón, además, fijaros muy bien, el problema del glifosato es que encima te bloquea la capacidad de expresar toxinas. Es decir, que si te intoxicas, te bloquea la capacidad de eliminarlas. Para colmo se carga la vitamina D, que ya de entrada ya está bastante sacudida. Te quita el hierro, el cobalto, el molibdeno y el cobre del cuerpo. Y afecta la síntesis de triptófano y tirosina. El triptófano es el que se convierte en serotonina, el que nos da alegría de vivir. Es decir, que muchas personas que tienen un problema de depresión están sin triptófano porque tiene una contaminación de glifosato. Y les tratan con antidepresivos o letrozol o acaban suicidados. Y todo porque tienen bloqueado el triptófano. Y la tirosina, que tiene que ver con el tiroides, que estamos hablando. Y afecta, como veis, al metabolismo del gluten. Pasa, por favor. Todo, además, nosotros tenemos un lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que nos hace hablar, comunicarnos, andar y movernos. Y el lóbulo frontal es donde está nuestra vida afectiva y emocional, es lo que nosotros decimos el debe. Es decir, el lóbulo temporal es lo que te dice el quiero, que es nuestra parte animal. Quiero hacer, quiero violar, quiero matar, quiero comprar, no sé qué. El puedo también es el lóbulo frontal. Bueno, como he aprendido, quiero violar, pues violo, porque puedo hacerlo, no sé si me entendí. Pero el debe es el que te dice no lo hagas. Ese es el frontal. Cuando uno está bebido, cuando está lleno de hachís, cuando está deteriorado, no hay lóbulo frontal. Con lo cual, el debe no existe. Cuando un hombre llega sin lóbulo frontal, no puede tener una relación con su mujer normativa, porque el lóbulo frontal no está en su mundo afectivo y emocional. Está alterado, ni con sus hijos, ni con el medio laboral, ni nada. Por eso los que venimos del mundo del alcoholismo, como nos pasábamos mirando lóbulos frontales, lo sabemos muy bien en las exploraciones. Para colmo, somos un país que están consumiendo grandes cantidades de benzodiazepinas. Tú hablabas del Nortamiz. Las benzodiazepinas a partir de la tercera semana lentifican el lóbulo frontal. Es decir, todo el Orfidal, el Nortamiz, todas las pastillas que tomamos que no vienen a cuento para estar tranquilos, que muchos en España se toman de hace 10 años, todas lentifican el lóbulo frontal. Y cuando estamos un poco del lóbulo frontal de mayores, pues resulta que ya no tenemos la memoria inmediata y cuando te le explicas algo no recoges nada y empezamos a darnos cuenta de que hemos perdido un cerebro que necesitábamos para funcionar. Y luego encima tenemos los tóxicos sociales, uso y abuso. La gente ha pasado de beber algo a beber a la tarde a pegarse un chupinazo, lo hemos visto ahora, lo veremos en estadística, de alcoholes de 40 grados. Bebo menos, pero me pego un chupinazo a la tarde, 2 o 3 cubatas, para tirar para adelante. Pasa.
Esto es del gobierno vasco. De vez en cuando saca los periódicos para ver si disminuye las iatrogenias. Pasa por abajo. Esto es muy divertido porque España consume 7 veces más omeprazol que los franceses. Y claro, el gobierno dice, a ver qué coño nos pasa a nosotros en Bilbao, que tenemos que consumir 7 veces omeprazol que los del otro lado de la frontera. Una de dos, o estamos muy averiados o algo ha pasado, ¿no? ¿Entendemos? Vale, pasa por favor. Este es el año 15, no tengo más moderno. ¿Cómo estamos ahora? Fijaros bien, si me vemos 15 a 34 años el gris y 35 a 64 el otro, vemos que el 79% de la población juvenil consume alcohol. Estoy hablando gobierno español, no estoy dando la cifra mía, ¿eh? Esto es del gobierno español. Y el 76% de los adultos. Tabaco, 40% de los jóvenes, 39% de los adultos. Hipnosedantes, 15% de los mayores, 6 por 3. Cannabis, los jóvenes, claro. Es decir que, fijaros bien, que parte importante de la población consume alcohol y tabaco. Si ya decíamos que la supervivencia de las personas y vivir más depende de menos tabaco y menos alcohol, imaginaos cómo estamos en cifras. Pasa, por favor. Esto del gobierno vasco, del 18, consumo de tabaco. Como veis, según la situación económica, la mujer consume menos tabaco que el varón, los varones de clase media fuman más, pero las personas no cualificadas fuman mucho más que el resto de la población. Con menos nivel económico y cultural, más se fuma. Con lo cual, añades el tema de metabólico y añades el tema económico. Esto es del gobierno del 2011, pero está en el 2018. Perdona, cuando hacía esta encuesta es del 18. Vale, pasa por favor. Alcohol, fijaros bien. El periodo máximo de alcohol empieza a los 44 años, sube hasta los 64 y 65. Es decir, tenemos una población adulta mayor donde el 25% de todos está consumiendo alcohol por encima de sus necesidades metabólicas y de forma grave. Es decir, 1 de cada 4 personas mayores en este momento tiene este problema aquí en el País Vasco. No hace falta nada más que ver, que decir, si nos vamos ahora a Ledesma, pues lo vemos a estas horas, que decir, no hay ningún problema. Con una diferencia que con el COVID esto se ha pasado a casa. El otro día me fui a un supermercado, me está desapareciendo toda la ginebra, todo el risto y todo el ron, se lo han llevado. Porque tienen miedo que haya desabastecimiento y se están llevando todo. Me han dicho, dice, de repente empieza la gente a llevarse la ginebra y tal, y se van llevando toda. Bueno, estas son cifras. Ahí estamos, pasa por favor. El tema del sueño. Para que una célula funcione bien, tiene que estar bien descansada. La palabra es que tenemos que acostumbrarnos a hablar de descanso y de sueño. Son dos cosas iguales. Descansar y dormir. Y puede estar durmiendo y descansando, o descansando y durmiendo, o descansando sin dormir, pero descansando. Y cuando uno se va a la cama, va a dormir, pero también va a descansar. Si se va con la radio encendida, ni descansa ni duerme. Se ha cargado todo el proceso. Claro, depende con quién se acueste y todo cómo funciona el sistema, para que lo entendamos. Es decir, que tenemos que hablar de descanso del sueño. Nos están, venga a decir las multinacionales farmacéuticas que tenemos que dormir 7 horas. Es falso. El otro día hablaba un compañero neumólogo en la televisión. Los seres a partir de los 48 años tenemos un primer sueño desde las 11 de la noche hasta las 3:30, que es seguidito, y luego nos levantamos para orinar, para movernos y tal, y empiezan los sueños rostros, hasta las 8 de la mañana. Esas son las fases REM. Cuando ya eres muy mayor y no tienes fase REM es que se acabó. Entonces la fase REM te permite darle vueltas a la cabeza, moverte. Claro, nosotros ya no nos levantamos a las 3:30 de la mañana para la cuadra, ni para el ganado, ni para llevar las mulas, ni para hacer maitines, ni para religioso. Es decir, que nos seguimos quedando en la cama. Pero los gallos, el gallo mío que está en el casillo del de al lado es un despistado y va media hora de retraso. Pero bueno, aparte de eso, como también nos han cambiado la hora y tal, el pobre gallo ya no sabe muy bien y yo tampoco. Es decir, que tenemos un lío con una hora para arriba y para abajo que no veáis. Pero bueno, es decir que 3:30 es más o menos la hora en que nos vamos a despertar y que nos vamos a despertar, se va a ir al váter la mayoría de la gente, te das una vuelta y vuelves a la cama. No hay que encender la radio, ni leer un libro, ni hacer nada. Te quedas ahí descansando, aprender a descansar.
Y cuando estás cansado, descansas. El entrenador de baloncesto, cuando saca el equipo, los tiene jugando, pero tú a sentarte, es decir, los hace descansar para volver. Es decir, el descanso es vital para recuperar fuerzas y tenemos que aprender a descansar. No es dormir, descansar. Después de comer, descansar, no dormir, pero descansar. Que te duermes, pues bien, pero siempre intentar buscar nuestro espacio de descanso para funcionar. Como no conocemos lo de la fase REM, pues todo el mundo, dame una pastilla porque me despierto. Bien, ya vas a tener un sueño químico, vas a perder la memoria y vas a tener problemas. Vale. Los desajustes de horarios, la hora para arriba, la hora para abajo y luego el horario español, que de repente tenemos los hospitales dando de comer a las 8, toda Europa comiendo a las 7 de la tarde y a las 8 y nosotros que de repente cenamos a las 11. Vamos, es decir, que el desbarajuste que hemos tenido, una televisión española que tiene un programa con el Masterchef que termina a la 1:30. Eso es una burrada. Y eso es un atentado brutal. Las televisiones se acaban temprano en toda Europa, pero aquí no. Aquí tenemos que poner un programa para que la gente esté despierta, se vaya mal, luego se despierte, digamos. Luego encima la luz, la radio, el teléfono, el móvil y el wifi. Y luego después sigue me sentido, me pasa, por favor. Voy muy rápido. Para colmo el tema de la nutrición. Eso ha sido un desmadre. Toma manzana, me llaman por teléfono, me han dicho que la manzana es mala para diabetes. O toma no sé qué, la leche, no, es decir, nos han dicho, todos los días nos dicen que una cosa es mala y otra cosa es buena. Estás en un caserío, tienes los árboles delante, se te caen las manzanas al suelo y no las coges para hacer compota. Vamos, es decir, que es que los alimentos son lo que nace en la naturaleza, lo que comemos al tiempo y lo que hemos estado comiendo durante 2000 años, o 5000 años, 10.000 años. Todo lo demás es falso. De repente te llega una persona que no puede ni con su alma, cansada, baldada y deprimida. Haces análisis de aminoácidos que hacemos nosotros y parece que está en Biafra. Digo, a ver, desayuna, biscote con leche desnatada y mermelada sin azúcar. Para colmo, pechuga de pavo, mareado. Come verduritas por aquí, verduritas por allá, no sé si me entendéis. Carne no, porque está mal y le cae mal a la vaca. Pescado azul, poco. Y si coge pescado azul, abre una lata de bonito, la exprime a todo correr, le quita toda la grasa, le quita el aceite y se come todo sin ningún omega. Resumen, que cuando hago análisis dijo, hija, ¿tú dónde estás? El perros de las suizas están siempre mejor alimentados que sus dueñas. Entonces, estamos volver, señores. Alimentos básicos, los tenéis cercanos y los coméis y os dejáis de líos. Para comer este país, gracias a Dios, a ver, si en este momento un frasco de garbanzos cocidos está entre 0,60 y 0,70, que es para 2 personas. Ahora, de repente se les quita la moda. Cogen el frasco de garbanzo, le quitan el líquido y encima lo lavan. Todo lo que tiene el garbanzo de bueno lo han tirado a la calle. Cuando tú haces una sopa de garbanzo no se ocurre tirar la sopa. Pues no, el garbanzo cocido en el tarro, todas las propiedades están en el líquido, equivalen exactamente a la clara de un huevo. Entonces tenemos que saber esas cosas, es decir, que en este país nos podemos alimentar muy bien, a muy bajísimo precio. Y sin meternos en líos. Menos mal que estos días está el campeonato del mundo, se ha puesto de moda la ensaladilla rusa. Bueno, pues mira, han empezado el campeonato del mundo. Cuando vais a Sevilla, en los bares pone, aquí se vende la verdadera ensaladilla rusa, Sociedad para la Información de la Ensaladilla Rusa. Que al fin y al cabo no es más que patata con un poco de mayonesa, 2 guisantes y un poco de bonito. Pero es un alimento completo. Y os dejé de chorradas, ¿vale? Antes de que se me olvide, estamos en el momento cumbre de una fruta que es la más importante en la medicina árabe, en la medicina judía y la medicina cristiana, que es la granada. Es el momento de las granadas de Elche. Gracias a Dios las tenemos ya a muy bajo precio. Pero hacer el favor de consumirlas porque los alemanes las empiezan a hacer en zumo y nos vamos a quedar sin ellas. La granada no es un fruto, son semillas. Te limpian el cuerpo, son anticancerosas y hacen que toda la flora intestinal funcione. Son anticancerosas a todos niveles y te salvan del cáncer de intestino y de todo. Hacer el favor de comprar las granadas estos días, de pelarlas y comerlas. Las que vienen de Elche, las grandes, estas que vienen ahora. Es el alimento más exquisito y mejor que tenemos dentro de nuestro mundo. También los higos.
Me dices que el higo engorda. Pues sí, para eso es, para engordar. Por eso el árabe tiene sus higos para comer y cuando vas por el desierto, pues llevas higos y llevas dátiles, porque son para comer y para engordar, no es para divertirse. Es decir, no hacer caso a ningún mensaje contradictorio. El que te digan que, pues fijaros bien, yo trabajé en el manicomio de Bermeo. Yo he visto los barcos enteros de sardinas, cogía. Yo he visto tirar barcos enteros. Porque el pescado azul era malo. Vamos, yo llevaba a mi familia, mi padre era motrico, así que me daban una cesta entera de verdeles y hacían más mi taco de verdel de pescado. Fijaros bien, por poco que perdimos a cuentos americanos, nos quisieron quitar casi los aceites de oliva, porque el bueno era de girasol. Si no llegase por los franceses, vamos, la hemos hecho gorda. Estaríamos tomando aceite de colza, aceite de girasol y fuera de oliva. Fue Francia la que dijo que se acabó y se punto. Dijeron, mire, aquí le pegamos al paté, al vino tinto y al queso y estamos mucho más sanos que vosotros. Así que os dejéis de chorradas. Vale, pasa, por favor. ¿Cómo andamos de tiempo? Me pasa ya un poco. Bueno, entonces, bueno, voy un poco rápido. Problemas inherentes a la edad. La escalada iatrogénica. A mí me llegan gente a la consulta con 15, 20 medicaciones diferentes. El gobierno está intentando en este momento constantemente formar a los médicos para que dejen de dar tanta pastilla, que no viene a cuento. Así que intentarlo. Problemas, la pérdida de autonomía y de dependencia, miedo a perder la razón, la memoria, miedo a envejecimiento, dificultad del estrés, incertidumbre del futuro. Pasa, por favor. Bueno, esto un poco pasa a ver rápidamente. Como veis, no tenemos niños y la pirámide nuestra se ha reconvertido. Es decir, que hemos perdido la pirámide base. No tenemos gente abajo y este ángulo que tenemos aquí abajo son los emigrantes. Pasa, por favor. Ahí les veis que significa el 20% de los nacimientos. Si no llegase por los emigrantes, no tenemos ni siquiera abajo a nadie. Que luego todos sean árabes o lo que nos dé la gana es otro problema. Pero quiere decir que tenemos la incidencia del 20% en la base nuestra, tal. Esta es la gente que tiene que trabajar y que nos tiene que dar nuestra seguridad social. Si un tercio de nuestros jóvenes están extremadamente apoyados por drogas, por alcohol y por todo, y no son incapaces de sacar un carnet de conducir y son ninis, ya me contaréis. Tenemos el mayor fracaso escolar de Europa junto con Malta, en la fase de antes del bachiller. Luego el bachiller que hay unos cuantos y luego la carrera otros cuantos. Pero es decir, que donde se han cepillado antes es en el momento del desarrollo que tienen que estar en ese momento histórico de la edad antes del bachiller. Pasa, por favor. La naturaleza europea, como veis. ¿Por qué hablamos de las enfermedades 75? Fijáis, en Europa, en el año 65, fue cuando notaron que bajaba la natalidad. Y nosotros entramos en el 75, 10 años más tarde. ¿Por qué es la bajada de natalidad? Pasa, por favor. Porque no hay espermatozoides. Los tóxicos se han cargado los espermatozoides y los ovarios de las mujeres. Entonces tenemos 375 centros, 307, ahora hay 20 más. 300, me parece que casi 340. Tenemos 340 asistidos. Es decir, que en este momento ya nadie cae por penalti. Es decir, que toda chica que quiere quedar embarazada, el porcentaje enorme tiene que ir a un centro de inseminación o un centro de tal porque no tiene espermatozoides. Esto es lo más burrada. Lo dijo primero el catedrático de Granada, que fue el primero que avisó, y dice, señores, si nuestra contaminación se carga los espermatozoides, no estamos cargando los seres humanos. Bien, por eso llamamos enfermedad 75, porque fue el momento que nos dimos cuenta que empezaba a bajar la natalidad y cuando cuando me decía Aspe, de repente ahora cuando uno viene con 100.000 espermatozoides es la leche en verso, quiere decir que ver espermatozoides en el laboratorio me da alegría. Tener una nutrición y regulación del metabolismo intestinal, disminución de los tóxicos sociales, limpiarnos de los tóxicos ambientales, evitación de hábitos sociales negativos, medicación a dosis mínima siempre que se pueda,
terapias naturales que hablaremos ahora, y recuperar el cerebro y estimular el cerebro todo lo que podamos, y tratamiento psicológico del estrés. Pasa, por favor. Bien, en ese momento tenemos aparatajes para saber cómo está funcionando el cerebro. Cuando un chaval de 21 años te dice que no tiene cerebro, pues lo podemos medir y mensurar y decirle falta de cerebro, punto. No es un problema de discusión ni de nada, no está. Pasa, por favor. Pasa. Bien, estos son los QEGs, que es lo más moderno que tenemos ahora, que ponemos en el cerebro, y sabemos baja hasta 8 centímetros de profundidad y sabemos qué zonas del cerebro están actuadas o no. Los aparatajes son canadienses. Cada 6 meses viene un programa nuevo porque lleva una velocidad de información terrible y nos permite saber qué células están funcionando en el cerebro y cuáles no y cómo está. Pasa, por favor. Cuando hacemos Fortest, lo ponemos en esta proyección que nos sirve a nosotros para saber si esa persona lo ponemos en forma visual. Esto no es un cerebro, sino es una proyección que nos sirve comodísimamente. Todo lo que sea por debajo de verde significa ya deterioro y por encima de verde y azul significa que la persona está bien. Esto es el clásico hombre de 80 años que ha perdido la memoria y que viene por una evaluación. En este caso vino por un problema que tenía de problemas económicos, no, querían saber la familia y él cómo estaba porque quería testar y había un montón de cosas. Como veis, solo le queda la percepción visual, le queda la visión. La memoria ejecutiva no está, la comprensión, la actividad intelectual, es decir, que tiene un deterioro brutal de todo el lóbulo frontal, lo tiene perdido, la memoria inmediata y todo demás pasa. Este es lo mismo, pero es un poco más raro. Esta es una mujer de 56 años, de las típicas que han consumido alcohol, tabaco, que sean mal metabolismo, aquí te viene con un problema a los 56 años para la ley de dependencia. Por eso el test es un poco diferente y pone dependencia. ¿Qué problema tenemos con la ley de dependencia? Que la ley de dependencia te dice que si te puedes vestir, duchar, salir a la calle, no eres dependiente. Pero en este caso, como veis, el resto del cerebro no está. Pero la pelea que tenemos es decir, mira, esta persona todavía puede salir a la calle, pero es que no está. Es decir, todo su cerebro es como si fuese un Alzheimer, lo ha perdido. Pasa, por favor. Rápidamente. ¿Qué tenemos? Lo más importante, el EPA y el DHA. Recordar que el 60% de nuestro cerebro son fosfolípidos, cerebróxido y colesterol. Nuestro cerebro es grasa. En este momento veis que a los niños de 3 meses, 4 meses, 5 meses en la calle se les ve muy vivos y despiertos en un año. ¿Por qué? Porque todas las leches ya que toma un niño, aparte de las de su madre, pero si es una leche que toma en polvo, tienen NHA, DHA, tienen taurina y tienen oxitol y tienen colina. Es decir, que ahora todas las leches ya llevan, y te pone además en el cartel, esta leche contiene fosfolípidos. ¿Os acordáis de aquella época de los niños de Talidón que estaban abobados, identificados y todo demás? Ahora no, los niños van de un despierto de narices porque con estas leches desarrollan el cerebro que da gusto. Vale. Recordad que eso está en el pescado azul, lo tenéis en las nueces, en la soja, en el tofu, las semillas de lino, verdel, trucha y todo lo demás. Todo lo que es pescado pequeño y azul tiene una gran cantidad de sustancias. Pasa, por favor. Dentro de las 2 sustancias más importantes del mercado, una es el cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno es un hongo, ya hecho por los romanos y toda la vida, que mete sangre al cerebro, pero ningún médico menor de 55 años lo conoce, porque es de la medicina europea, no medicina americana. Para colmo, le pegan muchos palos porque dicen que no es científico y no sé de cuántos. Media Europa tenía monasterios que trataban a los benedictinos para la enfermedad producida por el cornezuelo de centeno, porque es potentísima. Vale. El cornezuelo de centeno tiene ergobastina, ergotonina y ergocristina. Se ha utilizado a partes de ellas para las jaquecas, para los partos y para todo. Es una sustancia potentísima. Está todavía en el mercado y os lo recomiendo que lo toméis. Se llama Yemil. Fue el producto más vendido en España en los últimos años, pero lo quitaron del mercado porque era barato. Y porque no es mal. Pero existe. Este te mete sangre al cerebro a toda velocidad. Lo tenían en la seguridad social, pero lo quitaron en la época que empezaron a quitar todas las cosas para dejar las patentes americanas. Nos quitaron todo, la vitamina E, nos quitaron los antidiarreicos, los antitoxígenos, las vitaminas, los aminoácidos, es decir, recordar lo que existe en el mercado, es muy barato, pero 4 centímetros de lleno, 4 centímetros de comida te permite tener un cerebro 15 o 20 años más activo y oxigenación. Y ya lo sabían los romanos, para que lo entendamos. Pasa a favor. El otro producto que está en la naturaleza, que es chino, que ahora está de moda. ¿Por qué está de moda? Bueno, primero porque es chino, pero era muy caro y no se traía de China, pero es que ahora resulta que se cultiva en España.
¿Mm? Lo teníamos en el País Vasco en el siglo XIX, pero al perder los castaños lo perdimos. Se llama el Ericius erinaceus, la melena de león. La melena de león hace que todas las células del intestino y del cerebro tienen rabitos y funcionen. Miráis en el ordenador, miráis y tal, y os enteráis lo que es la melena de león. Lo tenéis en el mercado, sin receta. Ya hay, en el momento, habrá como 25 productos ya en la calle con melena de león. También está el shiitake, el maitake y todo lo demás, porque el shiitake y el maitake, que son los japoneses, son sensacionales. Hace años eran rarísimos y ahora vais a la plaza y compráis shiitake y hacéis tortilla con ellos. Es decir, que de ser un producto de importación carísimo, pues ahora te haces una tortilla de shiitake con espárragos a la noche y a correr. Y lo tienes en la plaza. Pasa al favor. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales para el cerebro? Pues bueno, las vitaminas, los elementos, magnesio, calcio, selenio, zinc, que todos tomáis, la taurina, el triptófano, la metionina, la betalanina, el aceite de krill, las algas, la espirulina, la clorella, clamas, los probióticos, los hongos que es la melena de león, el córdices, el maitake. El córdice es sensacional para espermatozoides. Los chavales que quieren tener espermatozoides toman córdices con una dieta de pH y les vienen los espermatozoides. Maitake, reishi, shiitake, camu camu, las plantas adaptógenas, el famoso ginseng, el heterococo, la ashwagandha, tal. Todos estos serie de productos que los tenéis por todos lados y constantemente tal, ayudan para funcionar bien el cerebro. Tomáis muchas veces vitaminas, todo el mundo toma magnesio de la justicia con zinc, con selenio, que decir que todo eso lo tenéis ya a todos lados. Vale. Y los alimentos normales los tienen. Si no queréis tomar esto, ¿qué tenéis que hacer? Pues cogéis la parte verde de la cebolla, la parte verde del puerro, cogéis 2 zanahorias y metéis un hueso de vaca grande, hacéis ese líquido lo filtráis, pero lo dejáis con la grasa y eso lo tomáis. Y ese líquido tiene todos los minerales, todos los elementos y todas las grasas válidas. También lo podéis hacer con pescado, y entonces tendremos lo otro. Si los cocineros tienen ese líquido, que es lo que van echando las cosas, tanto para el pescado al otro. Es decir, que ese líquido es el que tiene todos los minerales sin ningún problema. Que lo hacían vuestras abuelas. Por eso tenéis que tomaros el caldo de vainas cuando tenéis vainas, el caldo de coliflor, el caldo de garbanzos, es decir, todos esos líquidos tienen minerales, selenio, tiza, todo lo que os dé la gana, ¿vale? Nunca se os ocurra tirarlo, pasa por favor. Una nutrición tiene que ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada, pasa. Recordad, todo lo que se ayuna se cena y todo lo que se cena se engorda. Ese es el principio natural de los seres vivos. Todo lo que se ayuna se quema y todo lo que se cena se engorda. Si queréis adelgazar o cenar poco, pero desayunar siempre bien. El que no desayune luego cena mucho a la noche, engorda y se le llena de grasa y se le pone el culo cuadrado, ¿vale? Y el corazón también. Por cenarte una compota de manzana, o cenarte una manzana, o cenarte una sopa de un caldo de vainas, un caldo de coliflor, o una purrusada de tal, no os pasa nada, lo ha hecho vuestra madre y vuestra abuela y no le ha pasado nada a nadie. Y os ponéis muy bien una sopa de ajo, con pan decente, no el pan indecente de nosotros, pasa, vamos. Bueno, aquí tenéis todo, lo de siempre, leguminosa, frutos secos, tal, pasa, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Qué frentes abiertos tenemos ahora? La agricultura ecológica, ya lo habéis visto, que eso va mal. Es decir, que es que por mucho que se reúnan 2 países chismes y tal, seguimos jodiendo la marrana y aquí no lo va a cambiar nadie. Así que lo demos claro. Estamos en la fase de sálvese quien pueda, de repente sale en televisión unos que en un pueblo han puesto no sé qué, un molinillo para hacer electricidad, o lo que sea. El otro día me vinieron diciendo, en el pueblo, en Ceberio, donde tengo el caserío, me dicen, ¿por qué no pone placas solares? Muy bien, pues pongo. Y me dice, mira, esto y esto y esto y esto. Y cuando leo, digo, oye, aquí pone que el gobierno me cobra 2.400 por poner las aulas solares. Hasta que no me las ponga gratis, yo no las voy a poner. Encima, voy a poner placas solares, que las tengo que poner yo. Se va a llevar la electricidad, no sé qué. A mí me paga 4 duros y encima tengo que sostenerla y encima tengo que pagar impuestos. Los de Madrid acaban de dar 3.000 euros a cada persona que ponga placas solares. Entonces, o jugamos o no jugamos, no sé si me entendéis. Vale. Estamos con la salvar el agua. El agua la tenemos totalmente intoxicada. Por eso es muy buena la cura del balneario. Recordar que el Inserso ha abierto las plazas y este año el Inserso tiene Alhama de Aragón y Jaraba en balneario. Así que aprovechar para iros allí a pasar 11 días y a beber las aguas de Alhama de Aragón o de Jaraba. El balneario de la Virgen. Células madre, cordón umbilical, todo esto pasa, por favor. Bueno, pues las vacunas ya sabéis el tema. Nuestro problema está esto, que nosotros estamos ahí metidos. Es decir, dependemos
nuestra economía, la política, el ambiente y el medio social, familiar y laboral. Entonces, tú te levantas un día y tienes un trabajo, al día siguiente no tienes trabajo, luego todo tu mundo económico, social y laboral se tiende a hacer puñetas y afectivo. ¿Qué ha pasado ahora con lo que hemos visto con la enfermedad? Que todo eso se ha movido. Hemos perdido en Bilbao 5.800 ancianos, me parece que nos ha dado la muerte. Es decir, que ha sido... Bueno, es decir, que te levantas a la mañana, pues hija, tú estás en Las Palmas, vives la bien, la zona más bonita de Las Palmas se llamaba El Paraíso, lo más caro, lo más bonito, lo precioso, y de repente lo vas a un día, te sale un volcán debajo de la nariz, te quedas sin casa y toda tu vida hipotecada y se acabó la fiesta. En 30 segundos. Es decir, dependemos de muchísimas cosas. Ahora todo el mundo está con el miedo del apagón. Le dije a una farmacia, me dicen, se han llevado todos los ¿cómo se llama? No, de butano pequeño. Todos los camping gas, se los han llevado todos. Digo, bueno, nada. Tengo una que hace chocolates. Dice, es que en ese momento no me llega ni la almendra ni nada, porque hay un problema de no sé qué y no sabemos qué vamos a fabricar para Navidad. Bueno, pues ahí estamos. Resumen. ¿Pasa? Bien, posiblemente esta mujer trabajaba en informática y él era farmacéutico. Ahí están. 8 millones perdidos por el mundo. Todos los días, ¿vale? Bien, señores, se acabó. Si queréis alguna pregunta. Bueno, ya habéis Si visto alguien levanta la mano, le llevo el micrófono. Ya habéis visto el cacho de rollo que os he echado, ¿no? Estoy intentando escribir un libro con todo esto, así que si algún día lo hago, lo leéis. Porque, doctor, que ha mencionado antes, ha pasado por el tema de la excepción, si usted es partidario de una adolescente concretamente que está tomando fluoxetina o algo así, si cree que tiene A ver, nos encontramos con un momento de la historia curiosísimo. En este momento, por ejemplo, os voy a dar una idea. Yo he trabajado toda la vida en alcoholismo, he publicado de alcohol, soy un premio nacional por alcoholismo y llevé la tasa de mortandad a cero en Zamudio. Es decir, que si alguien ha trabajado en alcoholismo, si algunos mayores me conocéis, la cantidad de discursos que he echado yo por ahí, y he hablado, iglesias, chismes y tal, parecíamos aquello no sé cuánto. Es decir, que del alcohol sé todo. Bueno, pues en este momento no vemos ningún alcohólico porque el alcohólico no existe en España, se llaman depresivos. Entonces no viene nadie por alcoholismo, viene por depresión. Los chavales que se drogan hasta las orejas, que tal más, ahora no se drogan, es que como tienen incertidumbre del futuro, nadie les ve el cerebro, los ponen como depresivos, les dan antidepresivos. ¿Qué ocurre? El otro día decía el gobierno, hemos aumentado la tasa de suicidio un 30% este año. Si a un joven le dan un antidepresivo y si no lo ve de forma global, pues tenemos muchos problemas que tenemos. tener un buen estudio antes que... Todo un buen estudio. Lo que no se puede es decir, la medicina integrativa no ve al enfermo, ve a la persona enferma. No existe el Parkinson, no existe la enfermedad, existe una persona enferma. Y esa persona es diferente cada uno. Entonces la medicina del síntoma que te ve 2 minutos y te toma esto, no es. Cada persona es diferente. Y un niño que tiene problemas hay que verlo de forma integral. Y si además consume, la hemos apañado. Por eso hablamos nosotros siempre de la mesa. Recordar que la mesa es vital. La mesa es la que te permite saber si el que está delante come, se alimenta, funciona, respira y cómo está. Lo que no podemos es tener los hijos comiendo una pizza en su cuarto. Cuando luego ocurren las cosas ya no ha ocurrido. La mesa es vital. Y la mesa. Y si el niño tiene familia, amigos, que vengan a comer a casa y los vigilo. Y veo cómo hay. Porque todo va a pasar entre los 13 y los 18 años. Ahí no he puesto la cifra, pero os doy una cifra. El año 15, que es la última cifra que tengo, ingresaron 7.000 niños en las unidades de infantiles, no de adultos, por coma etílico. Significa que un coma etílico requiere 6 meses luego de trabajo con el cerebro para sacarlo. Pues no. Ingresan en coma etílico, llaman a los padres y a casa. No sé si me entendéis. 7.000. De ellos, el 60-65% eran niñas que eran la primera vez que salían de casa. La primera juerga que salen, todas contentas, vestidas de mujeres, van a ver a fulanito
allí se pintan con un botellón y la hemos liado. Y como no tiene ninguna capacidad de ver, hacen un coma. ¿La entendéis? Bien, es muy fácil. ¿Qué vais a ver mañana en Bilbao? ¿Y dónde están? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más por aquí? Oye, bueno, no creo que hacen Sí, para escuchar. Oye, ¿y por qué no se hace nada? Me estoy refiriendo al alcoholismo. No tenemos más bares que Alemania, Inglaterra y no sé qué. A ver, y ahora el COVID parece que no afecta más. hicimos todo, pero hay un hecho muy claro. Estamos en un proceso en los países de deterioro personal. Nos hemos cargado la religión, nos estamos cargando la política, nos estamos cargando a la gente y todo. Es decir, que tenemos un proceso donde hay un deterioro global. No me voy a meter si ese deterioro está programado por otros que no lo da gana, pero tenemos un deterioro. Por otro lado, hay una cosa muy clara. Toda persona que va a un bar paga un IVA. Y al gobierno le interesa tener IVA. Para poder mantener todo este sistema, tienes que tener mucho dinero. Tenemos un sistema totalmente inoperante. No habría ninguna empresa pública ni empresa privada que pudiese funcionar con los gastos que tiene cualquier gobierno autónomo y funcionante. Recuerda que tenemos unos gobiernos en toda Europa donde la gente, diríamos, no son eficaces trabajando, sino que están, diríamos, parasitando. Entonces, en este momento el gobierno vasco dice algo de los jóvenes, no, se cabrea del botellón porque le han jodido el turismo a los de Mallorca o porque tenemos ahora las ciudades cerradas y lo que te dé la gana. Pero el gobierno no dice, señor, si usted no se vacuna, muy bien, pues no se vacune, pero si enferma, paga usted, que es lo que va a ir a Europa ahora. Va a decir, mire, usted, si no se vacuna, maravilloso, pero la cama de la UCI cuesta 2.800 euros día al país. Así que si usted no quiere vacunarse y enferma, paga. Como decían los ingleses con el tabaco. Oiga, mire, yo no le voy a operar a usted si me sigue fumando. Si sigue fumando, pues yo no lo opero. Haga lo que le dé la gana. ¿Entendemos un poco? Sí. Tú no verás en este momento ninguna consejera del gobierno vasco, estoy hablando de al lado, que esté denunciando constantemente la situación de consumo de alcohol y de cannabis de nuestros jóvenes. Todo lo contrario, lo quieren aprobar para que se inviertan más, no sé si me entienden. Que esto lleva muchos años. Ya, te estoy explicando. Han tenido tiempo. En el año 2006... Todo el botellón me has dejado alucinado. En el año 2006, el aquí presente doctor Espiri fue convocado por el gobierno de Zapatero y la ministra con otros 3 médicos más para que hiciésemos el plan de hábitos buenos en la juventud. Hicimos un libro, dijimos unas normas, tuvimos unas reuniones y se presentó el libro, se presentaron las normas, el partido de la oposición dijo que era una burrada porque privábamos de la libertad a la gente y a la ministra la enviaron a casa. Y el libro quedó guardadito con mucho cariño en el gobierno. Lo tengo yo, ahí pone, Gobierno de España. Me regalaron un reloj que era toda la bandera de España aquí, que era divino para ir por ver Severio. Eso fue en el 2006. Lo que dijimos que iba a pasar, ha pasado y está pasando. Y está puesto. Porque ahora en este momento podemos hacer todo. Vale, se ha hecho muy tarde. No, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta más, ¿no? Bueno. ¿Hay más? ¿No? Bueno, pues hoy damos aquí por terminado nuestro ciclo de conferencias de Secote en el Sasoico. Muchas gracias a todos por asistir. Os recordamos, por favor, que rellenéis la encuesta que tenéis ahí y os emplazamos para el próximo año a ver si podemos seguir con nuestras conferencias y esperamos que estéis todos aquí. Y ahora nuestro presidente, José Luis Aguirre, se va a despedir de Javier. Gracias, Javier. Bueno, nos veremos dentro de 10 años, 10 años más, ¿eh? También, sí. Seguimos. Bueno, pues a todos agradeceros también vuestra presencia, tanto a los que estáis aquí en la sala como a los que estáis conectados por internet. Y invitaros en la próxima primavera pues, a otro ciclo que posiblemente organicemos, por lo menos esa es nuestra idea y nuestra pretensión, ¿no? Y bueno, pues nada más, aquí ya terminamos con este ciclo y bueno, hasta otra próxima ocasión. Eskerrik asko.